Esto es EduTecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Bien, ahora vamos a ver el tema de polimorfismo. Primero tenemos que recapitular a qué le llamamos clase, que eso ya lo vimos en las sesiones anteriores. Primero es el diseño que va a tener nuestro objeto y qué puede contener, pues ya sea propiedades, constantes y métodos. A nivel de memoria, al igual que las interfaces y las clases abstractas, lo podemos ver como un apuntador a esa zona de memoria. Recuerden que tenemos la tabla de símbolos y tenemos la parte del montículo. Por ejemplo, si tenemos una clase perro, todos los objetos creados de la clase perro podrán apuntar a zonas de memoria de tipo perro, que obviamente pueden ver las propiedades y pueden ver también los métodos, las firmas de los métodos. En el caso de la clase abstracta, ¿qué contiene? Contiene tres partes: propiedades, métodos y también contiene métodos abstractos. Un método abstracto, pues solamente es el contrato que dice el qué y no el cómo, solamente la firma del método. Por lo anterior, no podremos crear objetos a partir de ella, ya lo sabemos, y es decir, no podemos aplicar nosotros el operador new. Cuando una clase hereda de una clase abstracta, la clase hija debe de definir qué es lo que van a hacer esos métodos abstractos. Ahora bien, del lado de la interfaz, puede ser mostrada como un contrato a ser cubierto por la clase que haga uso de ella. Las interfaces, pues ya lo sabemos, contienen firmas de métodos, es decir, métodos abstractos y constantes. Y un método abstracto solamente dice el qué y no el cómo, es decir, solamente se contiene la firma y no la implementación. Ahora bien, ¿cómo vamos a aplicar estos conceptos? Recordemos que la diferencia entre una clase abstracta y una interfaz es que en la clase abstracta nosotros sabemos algunas cosas que sí tienen cierta forma, es decir, carnita en el método, y otras solamente es el contrato que se deben de cumplir porque no tenemos el contexto. Entonces, imaginemos que vamos a tener un motor, un pequeño motorcito, en el cual vamos a hacer un proceso, vamos a inyectarle un usuario y ese usuario puede tener diferentes tratamientos, ¿vale? Ese motor para aplicar esos diferentes tratamientos lo vamos a llamar User Process Manager. Y aquí tenemos nuestra entidad usuario que tiene solamente un nombre, un apellido y la edad, ¿vale? Y con su constructor y sus getters. En el caso del Process Manager, si nos damos cuenta, una lista de User Process, que es esta interfaz, que va a tener un método llamado execute y un método llamado toString para que nosotros sepamos qué hace cada uno. Acuérdense que esto, pues finalmente a nivel de memoria son apuntadores y ese apuntador va a poder ver cada uno de esos queues, va a poder ver un execute y va a ver un toString, ¿vale? Ahora bien, imaginemos que quiero yo mandar cosas por email, quiero guardar cosas en cierto lugar y quiero también enviar información por un web service, ¿vale? Pero no tengo totalmente todo definido, pues sin ningún problema el execute y el toString podemos hacer a que nuestra clase, por ejemplo, sendUserQueue, pues puede implementarlo. El user process también lo implementa una clase llamada storeUser. Esta va a ser encargada para mandar por sistemas de colas de mensajes. Este, este va a estar encargado para poder enviar a diferentes data storage. Y este va a poder estar encargado para enviar a diferentes web services. Ahora bien, imaginemos que nuestra implementación todavía se vuelve más complicado y nuestro sendUserQueue lo que puede hacer es que podemos nosotros inyectarle diferentes parseos. Imaginemos que tenemos un RabbitMQ, tenemos un Kafka, tenemos un sistema de colas de mensajes, un SQS de AWS, y algunos los envían por XML la información y otros formato JSON. Para eso vamos a definir una interfaz llamada parser. Ese le inyectamos al usuario y él es el que nos entrega un XML o nos entrega un JSON y lo vamos a poder implementar. Si se dan cuenta, aquí él solamente está trabajando con contratos. Ya si le inyectamos un parseador XML o le inyectamos un parseador JSON, pues no hay ningún problema.
Y la interfaz, acuérdense que tiene el execute, aquí está nuestro execute. Tenemos que decir cómo enviamos la información por cola de mensajes. Del lado del store user, pues vamos a poder tener un driver. Ese driver va a ser de tipo store driver, que es otra interfaz. Y vamos a tener un método llamado store user. Ese método store user, pues le vamos a inyectar el driver. ¿Por qué le vamos a inyectar el driver? Porque no sabemos si lo vamos a mandar a un sistema de archivos o lo vamos a mandar a un S3 o a una base de datos. La implementación ya la hacemos por aparte. Ellos tienen que cumplir estos tres contratos. ¿Cómo voy a abrir la conexión en una base de datos o en un S3 o en un file system? ¿Cómo cerrar la conexión en alguno de estos tres? Y por último, ¿cómo guardar el usuario en alguno de estos tres? Y depende de la implementación. Y si se dan cuenta, por medio de esos contratos separamos el procesamiento a bajo nivel, que es ya database, S3 o file system, y él solamente trabaja con puros contratos. Entonces nosotros inyectamos el store user, ese store user sabemos que tiene estos tres métodos y sin ningún problema yo puedo jugar con esos tres métodos utilizando el execute. Este execute es de esta interfaz. Y por último, pues solamente enviar la información por web service, pues no hay ningún problema. Nosotros podemos tener una URL, un token y este es el más sencillo. Solamente lo único que tiene que hacer es implementar el método execute para poder enviar la información por el web service. Y este sería el ejercicio más complejo que abarcaría todos los temas que hemos estado viendo en nuestro curso de programación orientada a objetos y vamos a ver de qué forma lo aplicamos en cada uno de los lenguajes de programación. Los veo hasta allá. Hasta luego. Perfecto, ahora vamos a ver cómo atacar este diagrama de clases en el lenguaje de programación Java. Recapitulando, si recordamos, nosotros vamos a tener un Process Manager, el cual va a poder hacer diferentes acciones en nuestro usuario. Tenemos aquí el queue, que es una lista de user process, en el cual nosotros vamos a hacer tratamiento paso a paso a nuestro usuario. Tenemos nuestro constructor, tenemos el enqueue process, que es en donde vamos a añadir cada uno de los procesos, listar los items para poderlos obtener, imprimir esos items y por último ejecutar la lista y se va a ejecutar una a una. Para ello necesitamos una interfaz. Esta interfaz va a ser el execute, el user process, que va a tener dos métodos, el execute y el toString. Si se dan cuenta, el execute siempre le vamos a estar inyectando al usuario y él va a hacer cierto tratamiento. El siguiente, vamos a insertar el usuario y va a hacer X tratamiento, ¿vale? Y vamos a tener nuestra entidad user que simplemente va a ser un DTO en el cual tenemos nuestro constructor y getter solamente. Ahora bien, en este ejemplo lo que vamos a hacer van a ser tres cosas. Número uno, vamos a sincronizar información a un banco por medio de curl o enviar la información por un API. Número dos, vamos a persistir el usuario, a almacenarlo. Y número tres, vamos a mandar información del usuario por una cola de mensajes. Ahora bien, en este requerimiento o en este ejemplo, la cola de mensajes, vamos a tener dos colas de mensajes. El problema en este caso es que una cola de mensajes solamente puede recibir información en formato XML y otra cola de mensajes solamente puede recibir información en formato JSON. Ah, pues sin ningún problema yo puedo tener una interfase. Acuérdense que estos son contratos rígidos. Puedo yo tener una interfase, la cual se llame user parser. Esa es la que nosotros vamos a inyectar por el constructor para esa cola de mensajes y simple y llanamente le vamos a inyectar el usuario y él me va a dar un string en formato JSON o un string en XML y ya van a estar ahí implementadas las clases que ya tienen que hacer la información. Ahora bien, del lado de un store user, imaginemos que nos piden en este ejemplo que tenemos que mandar a tres lugares el usuario. Uno a la base de datos, número dos a un S3 de AWS y número tres a un file system. Ah, pues sin ningún problema. ¿Qué es lo común en un sistema de almacenaje? Número uno, abrir ya sea la conexión o abrir el archivo o abrir el file o abrir el S3. Número dos, pues obviamente almacenar ese usuario
Y número 3, pues cerrar la conexión. Pues sin ningún problema yo diseño esa interfaz. Para esa interfaz yo ya la llamé Store Driver y estoy obligando a Database, a S3 y a File System que ellos definan qué hace su Open del Database, qué hace su Open del S3, qué hace su Open del File System, de igual manera que hace el Close de la base de datos, que hace el Close del S3 y por último que hace el Close del File System. Y el Store, nosotros le inyectamos al usuario, yo no me interesa qué es lo que vas a hacer, simple y sencillamente te inyecto al usuario y tú te encargas de almacenarlo base de datos, tú te encargas de almacenarlo S3 y tú te encargas de almacenarlo File System. Y si se dan cuenta, la clase que utiliza este driver, pues no le importa si utilizas una base de datos, un S3 y un File System. Entonces, por el constructor le vamos a inyectar el driver y él va a ejecutar. Simple y sencillamente va a ejecutar. Vean que cada uno de estos tres van a tener el método execute. Este método execute es de esta interfase. Y por último, el sync user bank, pues ya nosotros sabemos cuál es la URL a la que le vamos a enviar la información y le inyectamos al usuario y él va a hacer el curl para mandar la información al usuario, al banco, perdón. Entonces, si se dan cuenta, por medio de contratos nosotros podemos amarrar el funcionamiento de tal manera que este no se modifique, este no se modifique y este no se modifique, independientemente de las aplicaciones ya a bajo nivel. Eso que nos garantiza que el día de mañana este Send User Queue, si existe un nuevo gestor de colas de mensajes que ahora reciba la información formato YAML, pues no hay ningún problema. Yo creo otro YAML, una clase YAML, y este va a seguir funcionando. Si ahora yo quiero guardar la información del usuario vía Dropbox, por ejemplo, o vía OneDrive, o vía Google Drive, pues sin ningún problema yo creo esa clase. Yo utilizo esta interfaz y sin ningún problema este también ya funciona para ellos. Y de igual manera, aquí en el caso de Sync User Bank, pues no hay ningún problema porque para este ejemplo no necesitamos aplicar nada más. ¿Cómo quedaría esto en código? Primeramente, tenemos separado la capa del business, tenemos separada la capa del modelo y por último la capa del servicio, ¿vale? Entonces, vamos a ver la parte del User Process Manager, que sería esta parte. Si se dan cuenta, el User Process Manager, nosotros ya habíamos comentado, ahí está, aquí ya habíamos comentado que él va a utilizar la interfase User Process y va a tener una lista de puras interfaces de tipo User Process. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos una lista de User Process y lo vamos a llamar Queue. Tenemos también un privado que es el usuario. Le inyectamos el usuario por el constructor y vamos a tener aquí un método el cual vamos a ir añadiendo cada uno de los procesos. Siempre y cuando se cumpla la interfaz User Process, que es esta, es la que tiene el execute y el toString. Siempre que nosotros inyectemos objetos los cuales implementen la interfaz User Process, se pueden comportar en tipo de ejecución como User Process. Aquí está. Nosotros los encolamos. Para el caso del listado, muy simple, nosotros obtenemos el tamaño del queue y solamente utilizamos el método toArray para volverlo array. En el caso de print items, nosotros hacemos lo mismo y solamente imprimimos la información de element. Como nosotros estamos utilizando el método toString, lo que estamos haciendo es que Java, cuando detecta el println, él lo que hace es mandar a llamar el método toString. Y eso es parte del lenguaje de programación Java. Y por último, el execute, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simple y llanamente transformamos esto en un array, en vez de que sea una lista, y cada uno de esos lo que hacemos es primero ponemos un espacio, imprimimos, ejecutamos el método execute. Acuérdense que esta interfaz tiene el execute y el toString, y le inyectamos el usuario y ejecutamos. Inyectamos el otro usuario y ejecutamos. ¿Qué es lo que hace esto? Que en tiempo de ejecución, pues mi user process puede ser una base de datos, o puede ser sin ningún problema una cola de mensajes, o puede ser un S3, o puede ser una conexión al
banco para enviar la información. Entonces no importa. Entonces si el día de mañana nosotros implementamos otro nuevo que es, no sé, enviar emails, por ejemplo, al usuario, pues sin ningún problema este motor nos sirve. Para eso sirven tanto las interfaces como las clases abstractas, para que nosotros tengamos un contrato y ese contrato hace a que nosotros trabajemos sobre el contrato. En tiempo de ejecución nosotros le vamos a añadir la carnita, ¿vale? Entonces ya vimos la parte de la interfaz, ya vimos la parte del Process Manager, ahora vamos a ver, acabamos de ver este y simple y sencillamente el usuario. El usuario lo tenemos en Model y es un Billy vulgar DTO, el cual recibe un nombre, un last name y una edad y tiene sus puros getters para este ejemplo. Entonces ya explicamos que es nuestro motor que va a ejecutar todo, el user y la interfaz. Ahora vamos a ver la parte del queue. Lo que les había comentado es, para este ejemplo tenemos dos queues, nada más que uno soporta XML y otro soporta JSON. ¿Cómo haríamos eso? Pues simple y llanamente, primero vamos a ver la interfaz. En el caso de la interfaz, tenemos una interfaz user parser, que simple y llanamente nosotros le decimos, yo te voy a inyectar el usuario y tú me vas a entregar el formato que tú admitas en un string. Ya sea un XML, ya sea un JSON, ya sea un YAML, ya sea cualquier otra cosa, whatever. Aquí para eso sirve esa interfaz. Ahora bien, JSON está obligado a cumplir ese tu string, ese parse, perdón, y aquí está generando pues la información en formato JSON. De igual manera, XML está generando la información en formato XML. ¿Y cómo se comportaría ahora el gestor de colas de mensajes? Send user queue. Pues sin ningún problema. Tenemos en la parte de la base del user queue, send user queue, que es tenemos nuestro host, nuestro username, el password y le inyectamos aparte el parseador. Aquí lo estamos almacenando y lo único que hacemos es el execute. Acuérdense que tanto este execute como este toString es de la parte de la implementación de user process. Entonces, eso es lo que define. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simple y llanamente, ya habíamos definido que para una cola de mensajes, pues necesitamos nosotros internamente, necesitamos tener un open, un close y un send. Que estos son diferentes a los que vamos a ver ahorita en la sección de almacenamiento de datos. ¿Vale? Aquí estamos diciendo, ¿sabes qué? Me conecto a RabbitMQ, que este es un ejemplo, para poder enviar la información. ¿Qué es lo que hacemos? Simple y llanamente recibimos ya el parseo, pero vean, aquí anteriormente para el execute, primero lo que hacemos es parseamos el usuario. Como en tiempo de ejecución me inyectan el parseador JSON, pues ese parse se refiere al de JSON, o si le inyectamos un XML en tiempo de ejecución, ese se transforma en uno de XML. Entonces, con eso abrimos la conexión, enviamos ya el string parseado y cerramos la conexión. Y de esa manera también nosotros hacemos, por medio de interfaces, que no tenga modificaciones en un futuro. Si el día de mañana, como les comentaba, tenemos un YAML, pues sin ningún problema también funciona. Ahora bien, ya explicamos la parte de SendUserQueue y sus interfaces del parseador. Ahora bien, vamos a ver la parte del StoreUser. Acuérdense que el StoreUser también tiene la parte de la interfaz. Y sería este de aquí. StoreUser. Aquí está, StoreUser. StoreUser va a recibir su driver y va a decir qué hace el execute y qué hace el toString. Pues simple y llanamente lo que decimos es vamos a empezar a almacenar el usuario, abrimos la conexión del driver, cerramos, guardamos la información del usuario y la cerramos, que es concordante a este driver. Este driver que nos define, pues tú dime de qué forma abro la conexión, tú dime de qué forma almaceno el usuario y tú dime de qué forma cierro la conexión y ya. La base de datos, pues nosotros tenemos que definir de esta forma, abrimos la conexión,
De esta forma almacenamos el usuario, de esta forma cerramos la conexión. Para este ejemplo hacemos simple y llanamente un insert intro del usuario y almacenamos la información para este ejemplo. Para el caso del file system, pues nosotros almacenaríamos la información en una carpeta dada y la almacenaríamos en formato JSON para este ejemplo. Y por el lado de S3, igual almacenaríamos la información en formato JSON, pero la guardaríamos en un bucket de Amazon de S3. Y si se dan cuenta, ellos tienen que cumplir este driver. Este driver es el que nos obliga a decir que hace el open, que hace el store y que hace el close, que es este mismo. ¿Ya vieron? Y por último, ya definimos cada uno de estos. De todas maneras, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver. Y por último, vamos a definir el sync user bank. Ese no utilizan otra cosa diferente. Simple y llanamente, él está obligado a decir que hace el execute y que hace el toString. Para el caso del execute, pues vuelve la información en formato JSON y la envía por medio de un web service. Y la envía con el token de la información. Y sería todo de ese lado. Ahora bien, ¿cómo lo implementamos ya en nuestro método, en nuestra clase main? Muy fácil. Imaginen, vean, aquí tenemos nuestro Process Manager y vean cómo empezamos a abstraer toda la información. Número 1, vamos a crear el proceso de la base de datos. Pues simple y llanamente tenemos un Store User. Acuérdense que ese Store User, ¿qué es lo que recibe? El Store User lo que recibe es un driver. Y el driver puede ser un S3, puede ser una base de datos o puede ser un file system. No, pues sin ningún problema. Vamos a dejarlo aquí. Sin ningún problema, pues le inyecto la base de datos, el driver de la base de datos, el driver de S3 y el driver del file system. Vean. ¿Ya vieron? Pero todo lo estamos viendo en términos de user process. Entonces aquí nosotros lo estamos generalizando. En el caso de un gestor de colas de mensajes, ¿qué es lo que necesita? Pues ya lo habíamos comentado, necesita un host, necesita el user, el password y necesita el parseador. Para este ejemplo, este necesita un parseo formato JSON y este, segundo RabbitMQ, necesita un parseador formato XML. Y por último, aquí está el del banco. Yo lo puse de esta manera para que ustedes vean, este es un casteo explícito, este es un casteo implícito. Esto de aquí, esta línea de aquí, es exactamente igual a esta línea de aquí, solamente aquí es más visual. ¿Por qué? Nosotros tenemos una clase de tipo SyncUserBank, pero nosotros lo podemos ver también en términos de un user process, entonces no hay ningún problema si nosotros hacemos ese casteo, simple y sencillamente estamos acotando a que no vean más métodos que lo de la interfaz. Y el Process Manager, pues ya sabemos que recibe su enqueue process. Aquí está. En su enqueue process recibe tipo user process. Pues sin ningún problema, todos estos son user process, aunque hagan diferente comportamiento, yo se los puedo inyectar en tiempo de ejecución. Vean que en el constructor recibe el usuario, voy encolando cada uno de estos procesos diferentes, los imprimo, aquí obtengo la información de los ítems, los imprimo cada uno de los ítems, acuérdense que por dentro se tiene el execute y se tiene el toString, por dentro también podemos imprimir esos ítems y por último ejecutamos esta lista. ¿Qué va a hacer? Va a agarrar el primero y va a guardar por base de datos, va a agarrar el segundo y va a almacenar el usuario, va a agarrar el tercero y va a almacenar por file system. Después va a mandar una cola de mensaje formato JSON al usuario, va a mandar por una cola de mensajes formato XML el usuario y por último va a mandar la información al banco. Y esto cómo se ejecutaría, pues simple y llanamente con nuestro Java, con Technomain. Ahí está, ya está generando todas las .class. Y por último, ejecutamos con Technomain. Y vean, ahí está.
Primero estamos imprimiendo todos los usuarios, estamos imprimiendo todos los items, aquí están, y por último los ejecutamos. Primero se ejecuta el de base de datos, posteriormente se ejecuta el de S3, posteriormente se ejecuta el de file system, posteriormente se ejecuta la cola de mensajes formato JSON, después se ejecuta la cola de mensajes formato XML y por último se manda la información a un banco, en este caso Banamex, y se manda formato JSON. Y si se dan cuenta, de esta manera nuestro Process Manager puede soportar otros. Si el día de mañana hacemos otro, simple y llanamente tenemos que utilizar la interfaz User Process, definimos qué hace el execute, qué hace el toString, y este código funciona de la misma manera. Y si se dan cuenta, yo lo estoy llamando execute list o lo estoy llamando por dentro execute, aquí está, execute, y eso en tiempo de ejecución, ese execute apunta a un file system, ese execute apunta a un RabbitMQ, ese execute apunta a un S3, ese execute apunta a una base de datos. Entonces, el hecho de que tengas un mismo nombre, una misma firma de método, diferentes comportamientos, a eso le llamamos polimorfismo. Esta es la parte del polimorfismo. Entonces, cualquier cosa, pues si quieren lo analizamos o déjenme en la cajita de comentarios si tienen algún comentario. Esto sería de mi lado y recuerden, happy coding. Hasta luego.